Bueno, vamos entonces ya con el libro de los mediums. Estamos en la segunda parte, las manifestaciones espíritas y concretamente las manifestaciones visuales del capítulo 6. El otro día Ignacio se quedó en la pregunta 18, vamos a seguir con la pregunta 19. Perfecto. Y la pregunta 19 dice así: ¿la visión de los espíritus se produce en el estado normal o solo en un estado de éxtasis? Y responden: puede ocurrir en condiciones perfectamente normales. No obstante, las personas que los ven se encuentran con bastante frecuencia en un estado particular cercano al éxtasis, que les otorga una especie de doble vista. Ahora entraremos en el libro de los espíritus, y en el libro Espíritus de la 339 a la 439 a 446 habla del éxtasis, que es esa situación de emancipación, mayor emancipación, ¿vale?, del alma, que le dota de esa capacidad de acceder a un conocimiento, a una visión que no tendría, ¿no?, encarnado. ¿Vale? Encarnado quiere decir en su estado natural de encarnación. Por eso ahí que dice que es un estado cercano al éxtasis, ¿vale?, porque se produce una cierta emancipación del alma. Y ahora vamos con las preguntas a partir de 447, que nos habla de esa doble vista. Perdón. Entonces aquí, dentro ya del libro de los espíritus, en el libro segundo, Mundo Espíritu de los Espíritus, el capítulo 8 concretamente. Emancipación del alma, y como digo, ya después de hablar del éxtasis, nos habla de la doble vista. Dice: el fenómeno designado con el nombre de doble vista tiene relación con los sueños o el sonambulismo, ¿vale? Y todo tiene que ver con lo mismo. Aquí dice: todo es lo mismo. Lo que llamas doble vista es también el espíritu gozando de mayor libertad, como decíamos, del éxtasis, si se puede ver en preguntas anteriores. Aunque no esté dormido el cuerpo, ¿vale?, como puede darse en los sueños, en el sonambulismo, la doble vista es la vista del alma. ¿Bien? ¿Es permanente la doble vista? Y aquí dice: la facultad sí, es decir, la capacidad de emanciparse y ver, sí, pero que ese estado esté normalmente, o sea, que su ejercicio sea normal y siempre vivamos en ese estado de emancipación, no, eso no es normal. En mundos menos materiales que el nuestro, ¿vale?, esos espíritus se desprenden más fácilmente, por lo tanto, se comunican solo por el pensamiento, sin excluir, claro está, la capacidad que tienen de articular palabras, siendo para la mayor parte de ellos una facultad permanente la doble vista. Es decir, que en la medida en que los mundos evolucionan, también la capacidad de que el espíritu se pueda emancipar del cuerpo es mayor, o está más emancipado, ¿vale?, de forma que esta doble vista sea de forma más frecuente. Puede compararse su estado al de vuestros sonámbulos lúcidos, y es también la razón de que se os manifiesten más fácilmente que los que estén encarnados en cuerpos groseros. ¿Vale? La doble vista se desarrolla espontáneamente o a voluntad del que está de ella dotado. Lo más frecuente es que sea espontánea, pero a menudo también la voluntad toma mucha parte. Aquí veremos posteriormente en el libro de Mediums que también es un ejercicio que se puede desarrollar, pero como todo, dice que es cuestión que, si no se da, permitas la naturalidad, ¿vale?, porque puedes sobreexcitarla, ¿vale? Entonces, como en todo, hay que aceptar las circunstancias de uno. Si te toca, pues te toca trabajar la mediunidad, te toca trabajar esa capacidad para dominarla y que no te afecte, pero en caso de que no, forzarlo, pues igual puede no ser conveniente, ¿no? Veremos más tarde. Toma, por ejemplo, a ciertas gentes a quienes se llama pronosticadores de la buenaventura, y algunos de los cuales tiene la facultad que nos ocupa, y que verás que es la voluntad quien les ayuda a desarrollar la doble vista y lo que tú llamas visión. Aquí lo único que habla es aquellos que han querido desarrollar o fortalecer esa capacidad que tenían, ¿no?, de alguna manera. ¿La doble vista es susceptible de desarrollo por medio del ejercicio? Sí, el trabajo conduce siempre al progreso y el velo que cubre las cosas se hace transparente.
Depende esta facultad de la organización física, cierto que la organización toma parte, pues las hay que son refractarias. Es decir, puedes tener con una capacidad, que vengas con una capacidad, una mediunidad ya desarrollada, o puede ser que no, ¿no? Y esto hace refractario es que se haga más difícil su desarrollo. ¿De dónde procede que la doble vista parece hereditaria en ciertas familias? Bueno, estamos haciendo un recorrido porque ya quedan pocas y por dar una visión de lo que es la doble vista, ¿vale? Ya hemos matizado que el éxtasis venía antes y es como esa capacidad de emancipación mayor del espíritu, y después habla como de doble vista, pues... Entonces aquí, con respecto a la hereditaria, habla que la semejanza de organización que se transmite como la de otras cualidades físicas, y desarrolla la facultad por una especie de educación que también se transmite. Es decir, por un lado está la organización que puede ser hereditaria, ¿no? Una cierta predisposición, pero por otro lado es más fácil que el que nace en una familia, disculpadme la equivalencia, de músicos, termine desarrollando algo afinidad con la música que el que nace en una familia de matemáticos que no tiene nada que ver con la música, pero a lo mejor le cuesta más, ¿no? O tiene que salirse de ese ámbito. Eso es lo que hace referencia aquí. ¿Es cierto que circunstancias dadas desarrollan la doble vista? A mí esta pregunta me gustó mucho por entender que a veces las circunstancias de la vida o momentos pueden cambiar, ¿no? Y que son momentos además que la vida te da como para un despertar. ¿Bien? Una enfermedad, la proximidad de un peligro o de una gran conmoción pueden desarrollarla. El cuerpo se halla a veces en un estado particular que permite al espíritu ver lo que no podéis ver vosotros con los ojos del cuerpo. Y aquí se matiza Kardec. Los tiempos de crisis y calamidades, las grandes emociones y todas las causas, en fin, que sobreexcitan la parte moral, provocan a veces el desarrollo de la doble vista. Parece que la providencia, en vista del peligro, nos da el modo de conjurarlo. Todas las sectas y partidos perseguidos ofrecen numerosos ejemplos. Es lo que comentábamos, ¿no? Al final es como una capacidad, una búsqueda de ese alma que tiende a la emancipación para dar sentido para ver, ¿no? ante circunstancias. O esto mismo es lo que se da en los efectos, en la situación, no me acuerdo, se llaman esto cercano a la muerte, ¿no? Que creen en haber muerto y después vuelven, pero de alguna manera se produce esa emancipación del cuerpo, ¿no? Y tienden a ver, ya no solo en el mundo espiritual, incluso en el mundo encarnado, pero desde esa posición como espíritus, ¿vale? Y pueden relatar circunstancias, es lo mismo. ¿Las personas dotadas de doble vista tienen conciencia de ello? No siempre. Para ellas es una cosa natural y muchos creen que si todos se observasen serían lo mismo. Esto es lo mismo que responden, pero de otra manera, aquellos que creen ver, videntes que creen ver con los ojos del espíritu, orgánicos, y realmente ven con los ojos del alma. Lo veremos también después, que si cierran los ojos, ¿no? Los ven. ¿Podría atribuirse a una especie de doble vista la perspicacia de ciertas personas que, sin tener nada de extraordinario, juzgan de las cosas con más exactitud que las otras? Lo mismo que hemos dicho, la emancipación del espíritu, del alma, le da una capacidad de acceder a un conocimiento, a una percepción mayor a cuando está encarnado. ¿Puede esta facultad dar en ciertos casos la presciencia de las cosas? O sea, el conocimiento de algo, sí. Y da también los presentimientos, porque hay muchos grados en esta facultad y el mismo sujeto puede tenerlos todos o algunos solamente. Depende de ese grado de emancipación y también del grado de evolución de ese espíritu. Los que ven a los espíritus lo hacen con los ojos. Lo que había dicho, disculpadme que reitere, al final, como todo ayuda a reforzar el conocimiento, me disculparéis. Es como un profesor que repite 5 veces cosas. Y así yo también me lo quedo. Eso creen, pero en realidad la que ve es el alma. Siempre es el alma. Use la envoltura material, los medios materiales o no. La prueba de esto es que pueden verlos con los ojos cerrados. ¿Cómo puede el espíritu hacerse visible? Aquí estamos hablando que puede hacerse visible por dos vías, o como en una materialización,
o bien directamente al medium vidente, ¿vale? Pero aquí lo que contesta, y ya volvemos al libro de los mediums, la contestación sirve para ambos casos. El principio es el mismo de todas las manifestaciones. Reside en las propiedades del periespíritu, ya que como nuestra condición de espíritus encarnados sea más o menos empacipados, necesitaremos del periespíritu y de las condiciones del periespíritu para poder ver, ¿vale? Entonces, este periespíritu del espíritu que se hace ver puede sufrir diversas modificaciones conforme a la voluntad del espíritu, y esto es lo que le hará permitir ver, que se ha visto, ya sea por materialización de todos los presentes o de un medium vidente. El espíritu, propiamente dicho, puede volverse visible o solo puede hacerlo con la ayuda del perispíritu. En el estado material en que os encontráis, los espíritus solo pueden manifestarse con la ayuda de su envoltura semimaterial, que es el intermediario con el cual actúan sobre vuestros sentidos. Gracias a esa envoltura, ellos aparecen a veces con la forma humana u otra cualquiera, sea en los sueños, sea incluso en el estado de vigilia, tanto a plena luz como en la oscuridad. Y aquí hay que matizar o indicar, y después habrá un ensayo en que nosotros vemos a los espíritus en muchas circunstancias, no solo aquí porque se materialicen o porque seamos videntes, sino en los sueños los vemos de forma más natural, porque el espíritu, nuestro alma, se desembaraza, ¿vale?, en el sueño. Otra cosa es que nos acordemos o no, y otra cosa es con qué espíritus tenemos afinidad y lo que veamos, la naturaleza de lo que veamos. ¿Podría decirse que el espíritu, como estoy yendo lento, sigo, ¿no?, hasta acabar? ¿Podría decirse que el espíritu se hace visible por medio de la condensación del fluido del perispíritu? Aquí igual podríamos estar hablando de ese efecto de materialización, ¿vale? Porque si aquí vemos un espíritu que se materializa, podríamos decir, oye, ¿qué se ha materializado? ¿Vale? Y aquí, respecto a eso, podríamos decir condensación no es el término, porque se trata más bien de una comparación que os pueda ayudar a que comprendáis el fenómeno. Pues en realidad no existe tal condensación, no es que ese fluido se condense, ¿vale?, como el vapor de gas se condensa para hacerse líquido, sino que más bien mediante la combinación con otros fluidos, que hemos visto, el fluido cósmico universal, el de un medium, para el caso, se produce en el perispíritu una disposición particular sin analogía para vosotros y que lo hace perceptible. Los espíritus que se aparecen son siempre inaprehensibles, inaccesibles al tacto. Inaprehensibles es que no se pueden coger, prensar, ¿vale? En su estado normal son inaprehensibles, como en un sueño, ¿vale? Sin embargo, pueden causar impresión al tacto, dejar vestigios de su presencia e incluso en ciertos casos tomarse momentáneamente tangibles, lo que prueba que entre ellos y vosotros hay materia. Y esto sería ejemplos de materialización, ¿vale?, en el que con el espíritu se materializa y pueden dejar huellas, ¿vale?, o pueden hacerse visibles e incluso tocarse al tacto. ¿Todas las personas tienen aptitud para ver los espíritus? Bien, antes de contestar diría que si es una materialización, todos los aquí presentes lo veríamos, ¿vale?, porque se manifiesta, se materializa para que sea visible a nuestros efectos. Pero si es un medium vidente, aquí tendríamos que, bueno, aparte que durante el sueño, lo que he dicho, cuando en el sueño se emancipa, todos tenemos esa capacidad de ver a los espíritus, ¿vale? Otra cosa es que nos acordemos o no, o como decía, la naturaleza de lo que veamos, ¿vale?, según la afinidad y elevación de nuestro espíritu. Durante el sueño, el alma ve sin intermediarios. En cambio, en la vigilia siempre sufre en mayor o menor grado la influencia de los órganos. A eso se debe que las condiciones no sean totalmente idénticas en ambos casos. Espero haberme hecho entender, si no, después en las preguntas lo vemos, e incluso si algo no lo puedo responder, o bien Nacho o Ignacio, o bien en otras circunstancias lo revisamos. ¿De qué depende la facultad de ver a los espíritus durante la vigilia?
Esa facultad depende de la organización, de la mayor o menor facilidad que tiene el fluido del vidente, aquí estamos hablando del vidente, para combinarse con el del espíritu. Por eso, no basta con que el espíritu desee manifestarse. Si no encuentra la forma de hacer combinar su perispíritu con la del fluido, no podrá hacerlo. Entonces hace falta, además, que encuentre la actitud necesaria en la persona ante la cual desea hacerse ver. Es decir, que sea un vidente con capacidad de prestar o de que se coja su fluido. ¿Se puede desarrollar esa facultad con el ejercicio? Y aquí responde sí. Ya lo veíamos en el libro de los espíritus, ¿no? Como todas las demás facultades. No obstante, es una de aquellas en relación con las cuales es mejor aguardar su desarrollo natural que provocarlo, a fin de no sobreexcitar la imaginación. La visión general y permanente de los espíritus es excepcional y no forma parte de las condiciones normales del hombre. Si fuera así, la tendríamos de forma natural y, como dicen, ya se da de forma más natural en mundos más evolucionados. Si en este mundo y por nuestras características no, pues es lo dicho, igual conviene dejar a su desarrollo natural. Que no quita eso, como antes había dicho, que a veces te encuentras con un desarrollo de una mediunidad que necesita un trabajo para poder entenderlo y poder, digamos, gestionarlo, ¿vale? Pero porque ya viene de serie con él y es una prueba para que él lo pueda ejercitar. Y que muchas veces va en relación a lo que hemos comentado en la lectura inicial, que el desarrollo moral de ese espíritu le va a ayudar al desarrollo y el equilibrio de sus facultades mediúmnicas. ¿Se puede provocar la aparición de los espíritus? Algunas veces sí, pero muy raramente. La aparición es casi siempre espontánea. Para ello se precisa estar dotado de una facultad especial. Viene a reiterar lo que hemos estado diciendo. 28. Los espíritus pueden hacerse visibles con otra apariencia que no sea la de la forma humana. La forma humana es la forma normal. El espíritu puede variar su apariencia, pero siempre dentro del tipo humano. Y es lo normal y puede variarla porque de alguna manera su ropaje, las condiciones en las que se manifiesta, pueden hacer muchas veces que se le haga más fácil su identificación. Eso se verá, ¿no? Pero es entendible que si alguien quiere ser reconocido por quien fue, pues que se haga dotar de todo lo que le asemeje, ¿no? O le haga más parecido a eso. ¿No pueden manifestarse con forma de llama? Pueden producir llamas, resplandores, como cualquier otro efecto, para atestiguar su presencia. Con todo, esos efectos no son los espíritus mismos. Muchas veces la llama no es más que un espejismo o una emanación del periespíritu. En todos los casos se trata apenas de una parte del periespíritu, que solo aparece por completo en las visiones. Esto quiere decir que el espíritu como tal tiene la forma humana. El espíritu no, el espíritu con su perispíritu tiene la forma, pero que a la hora de manifestarse o lo que el vidente o nosotros veamos puede no ser más que una parte, o puede ser algo que ellos quieran que veamos, ¿vale? Para hacerse ver. Pero que no quiere decir que esa llama que veamos sea el propio espíritu. ¿Qué pensar de la creencia que atribuye el fenómeno de los fuegos fatuos a la presencia de almas o espíritus? Hay que contestar: superstición producida por la ignorancia. La causa física de los fuegos fatuos es bien conocida. Los fuegos fatuos son estas llamaradas azules que se dan creo que en lagos y en zonas donde se condensa o metano o fósforo, creo, gas fósforo. Entonces, de forma espontánea y natural se da. Lo que pasa es que se le ha atribuido durante mucho tiempo, cuando había además un desconocimiento, pues que podía ser efecto de que había un espíritu, ¿no?, detrás. La llama azul que, según dicen, apareció sobre la cabeza de Servius Tullius cuando era niño, ¿es una fábula o fue real? Y aquí contestan: fue real y la produjo un espíritu familiar
que deseaba dar un aviso a la madre del niño. Medium vidente. Esa madre percibió una irradiación del espíritu protector de su hijo. Así como los mediums escribientes no escriben todo lo mismo, tampoco los medium videntes tienen el mismo grado de visión. Mientras que esa madre solo vio una llama, otro medium hubiera podido ver el cuerpo mismo del espíritu. ¿30? ¿Los espíritus podrían presentarse con forma de animales? Es posible, pero los espíritus que adoptan esas apariencias siempre son muy inferiores. En todos los casos, no es más que una apariencia momentánea, pues sería absurdo creer que un animal verdadero, sea cual fuere, pudiera ser la encarnación de un espíritu. Los animales siempre son animales y nada más que eso. No quita lo último con decir que podría ser, ¿vale? Que se manifestasen con esa forma, o son inferiores o vuelven a la finalidad, pero como animal en tal no es un espíritu encarnado, ¿vale? Lo que quieren, y ahora aquí vienen a hacer que el espíritu como tal no retroceda al punto de llegar a ser un animal, como se concibe en el budismo o en otras filosofías, ¿no? Y aquí hay una observación de Allan Kardec. Únicamente la superstición puede inducir a las personas a creer que ciertos animales están animados por espíritus. Hace falta una imaginación muy complaciente o muy impresionable para ver algo sobrenatural en las circunstancias un tanto extravagantes en que los espíritus se presentan algunas veces. Aquí, y antes de seguir, pues muchas veces nos hablan de esos espíritus inferiores que en el mundo espiritual tienden a concebir por su idea que son ovoides y pierden la forma, para ellos pierden la forma humana, ¿vale? Pero es un signo de su inferioridad y un proceso que tienen que recorrer hasta, digamos, despertar, ¿vale? Pero no deja, pero en realidad es una visión que ellos tienen, una conciencia que les lleva a esa forma, pero no es cierto que sea así, ¿no? Sin embargo, el miedo hace que a menudo se vea lo que no existe, aunque no siempre constituye la fuente de esa idea. Conocimos una señora muy inteligente, por otra parte, que consagraba un excesivo afecto a un gran gato negro porque creía que estaba dotado de una naturaleza superanimal. Con todo, esa señora jamás había oído hablar del espiritismo. Si lo hubiese conocido, había comprendido lo ridículo de la causa de su predilección por ese animal, pues esa doctrina le habría demostrado la imposibilidad de semejante metamorfosis, ¿vale? A esto es a la idea de la involución o de que no se va como espíritu a encarnar en un animal. Y creo que hasta aquí llega el estudio de hoy. Si quieres, paramos.